comenzó en 1971 en San Ignacio de Sabaneta por iniciativa del padre Roy, quien reunió a un pequeño grupo de soñadores. Estos, con solo 10 pesos, fundaron un comité que dio vida a Sabaneta Novillo el 1 de diciembre de 1975. Gracias a la visión de sus pioneros, la innovación y el uso estratégico de la tecnología, Coopsano es hoy un pilar de desarrollo económico y social para miles de familias. Coopsano, 50 años aliada a tu éxito. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Saludos, buenas noches. Aquí iniciamos su espacio, este es su programa de cada día de lunes a viernes en este horario de 7:30 con la verdad en las manos. Es todo verdad, pero no una verdad absoluta, única, sino una verdad diversa, plural, objetiva, porque con la verdad en las manos es esa propuesta de la comunicación que está destinada para orientar, edificar, una comunicación integral, una comunicación que verdaderamente llene el objetivo para brindarle esas informaciones en diversos aspectos y que así usted entonces, al mismo tiempo que se edifican, se orientan, aprenden también de las informaciones que ameritan tener, definir, encontrar lo que es la verdad de los hechos, entonces ustedes se formulan su propio juicio de valor. Así es con la verdad en las manos. Y entonces, de diversos aspectos. Estamos acá, yo soy Ramón Enrique Hermosito, presidente de la Unión Serrana para la Defensa Territorial y Ambiental de la zona alta de San Ignacio de Sabaneta. Entonces, estamos acá reunidos con los compañeros de acá del municipio de San Ignacio de Sabaneta con el propósito de organizar un encuentro para el domingo 7 de junio, un encuentro a nivel provincial, para nosotros plantear la defensa de los recursos naturales de nuestra provincia. Llámese tierra, bosque, ríos, los cuales están siendo amenazados, por ejemplo, en la parte alta. Entonces hay compañías, empresarios, políticos que quieren adueñarse los terrenos de los campesinos de la zona alta, y eso afectaría lo que es las aguas que van para la región noroeste, llámese presa de Monción, llámese presa de Guayubín, el río Guayubín. O sea que nosotros entendemos que la comunitaria de la provincia de Santiago Rodríguez, de la región noroeste, Mao, Montecristo y Dajabón, deben sensibilizarse y hacer conciencia de la problemática que significa la amenaza de los recursos naturales de nuestra sierra, porque de ahí nace la principal fuente de agua que abastece la presa de Monción, la presa de Guayubín y demás presas de la región, que son las que le dan vida a miles de familias agua abajo de la región. Como cada semana, acompáñanos a descubrir los hitos que nos acercaron a un futuro más saludable y que marcaron un antes y un después en la historia de la medicina. 25 de mayo, Día Mundial de la Tiroides.
fecha orientada a sensibilizar sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo, señales que no deben ignorarse debido a que su sintomatología solía normalizarse como una fatiga cotidiana. 28 de mayo, Día Mundial de la Nutrición. Promoción de la adopción de regímenes alimentarios equilibrados y actividad física para mitigar el impacto no transmisible del sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2. 29 de mayo, Día Mundial de la Salud Digestiva. Su mensaje central destaca que una digestión correcta, un tránsito intestinal óptimo y una microbiota equilibrada son indispensables para la absorción eficiente de los nutrientes. Presidido por el juez J. Hurtado, rechazó este jueves las medidas de coerción de carácter personal solicitadas contra los imputados al considerar que los acusados presentaron suficientes garantías de arraigo y disposición de comparecer ante la justicia. Entre los imputados figuran el presidente de la Asociación Leonardo da Vinci, Eduardo Rafael Esteves Bretón, el director académico Freddy Núñez, además de los propietarios y representantes de la Hacienda Los Caballos, Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, quienes deberán pagar una garantía económica de 8 millones de pesos cada uno como medida de coerción. Necesito justicia, porque de 2 meses no hay una respuesta. Una madre que va a pasar el Día de las Madres sin su única hija. Según explicó el tribunal, algunos de los señalados regresaron voluntariamente desde el extranjero para participar en las audiencias, lo que fue valorado como evidencia de que no existe peligro de fuga. Durante la audiencia, los abogados querellantes criticaron la postura asumida por el Ministerio Público, al que acusaron de defender los intereses del colegio y de la Hacienda, en lugar de respaldar a las víctimas. Vino hoy a la audiencia a decir que las víctimas no tienen derecho, o de manera clara y categórica, que no tenemos derecho de presentar solicitudes de medida de coerción, que ellos son los únicos que deben hacerlo, y diciendo que el colegio y su representante no tenían nada que ver con este hecho. El juez entendió que por el hecho de los presupuestos que ellos presentaron en el tribunal, pues no era necesario colocar ningún tipo de medida de coerción para que ellos tuvieran que venir ni con presentación periódica, ni con pago de garantía económica, ni con prisión preventiva. Por este caso, ya habían sido sometidas otras personas contra quienes se impusieron medidas de coerción consistente en garantía económica de 500,000 pesos, presentación periódica. Todo empezó en 1971 en San Ignacio de Sabaneta por iniciativa del padre Roy, quien reunió a un pequeño grupo de soñadores. Estos, con solo 10 pesos, fundaron un comité que dio vida a Sabaneta Novillo el 1 de diciembre de 1975. Gracias a la visión de sus pioneros, la innovación y el uso estratégico de la tecnología, Coopsano es hoy un pilar de desarrollo económico y social para miles de familias. Coopsano, 50 años aliada a tu éxito. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Todo empezó en 1971 en San Ignacio de Sabaneta por iniciativa del padre Roy, quien reunió a un pequeño grupo de soñadores. Estos, con solo 10 pesos, fundaron un comité que dio vida a Sabaneta Novillo el 1 de diciembre de 1975. Gracias a la visión de sus pioneros, la innovación y el uso estratégico de la tecnología, Coopsano es hoy un pilar de desarrollo económico y social para miles de familias. Coopsano, 50 años aliada a tu éxito.
jovencita que fue hallada muerta, una adolescente haitiana en un centro de Conani, deberá investigarse profundamente. Y se habla de que otras menores habrían causado la muerte. Se recuerda del caso de Estéfora, la niña de origen haitiano que murió en una excursión de un centro educativo de un colegio de Santiago. ¿Y qué han hecho con eso? Hay que tomar decisiones. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Todo empezó en 1971 en San Ignacio de Sabaneta por iniciativa del Padre Roy, quien reunió a un pequeño grupo de soñadores. Estos, con solo 10 pesos, fundaron un comité que dio vida a Sabaneta Novillo el 1 de diciembre de 1975. Gracias a la visión de sus pioneros, la innovación y el uso estratégico de la tecnología, Coopsano es hoy un pilar de desarrollo económico y social para miles de familias. Coopsano, 50 años aliada a tu éxito. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Hablan de los delincuentes ratas. Hablan de los delincuentes de cuello blanco, de los grandes, de los de saco y corbata. Ahí sí no, ¿verdad? Ustedes los periodistas, coño, son tan delincuentes como ellos. Y como nosotros, los policías, ¿cómo quieren que vivamos? Tenemos que trabajar junto con los delincuentes obligados, coño. Es fácil ver a tu mujer ahí muriéndose, pudriéndose en una cama, sin que uno pueda hacer nada. Y mientras tanto, en la misma habitación, ve en la televisión a un juez cabrón de mierda, despachando, coño, el hijo de la gran puta que se robó medio país. Nosotros los pobres, es a lo que los ricos explotan. Es a nosotros los pobres, los que los políticos nos roban. Es a nosotros los pobres, a los que los sacerdotes nos violan nuestros muchachitos. Nosotros no matamos a esa muchacha por un celular. Llamen a Vigao, coño. Él sabe por qué y quiénes fueron. Llámenlo. Por eso lo sacaron del país, no joda. ¿Quiénes lo mandaron a sacar? Los que mandaron a matar a la muchacha, no joda. Eso, esto es un pleito entre ricos. Entre ricos. Todo empezó en 1971 en San Ignacio de Sabaneta por iniciativa del Padre Roy, quien reunió a un pequeño grupo de soñadores. Estos, con solo 10 pesos, fundaron un comité que dio vida a Sabaneta Novillo el 1 de diciembre de 1975. Gracias a la visión de sus pioneros, la innovación y el uso estratégico de la tecnología, Coopsano es hoy un pilar de desarrollo económico y social para miles de familias. Coopsano, 50 años aliada a tu éxito. En 1971,
un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Enhorabuena para todas y todos. Estamos en Sanamente. Es el momento de hablar de salud y de bienestar personal. Mire usted, hoy vamos a abordar un tema que muchas veces se pasa desapercibido, no queremos abordarlo, más bien se minimiza, pero que puede afectar seriamente nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de los hongos que crecen en cavidades como los oídos y la boca, especialmente en climas cálidos y húmedos como los que vivimos en gran parte de nuestro continente. Vamos a aclarar dudas y a conocer cómo prevenir y tratar este tipo de afecciones. Y para ello nos acompaña en el estudio un experto en nariz, garganta y oído, es el doctor Francisco Sáenz, médico especialista en todo esto y es presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Bienvenido, doctor Sáenz. Muchísimas gracias por la invitación, Aisa. Un placer estar contigo. Gracias, doctor Sáenz. Y bueno, hay que hablar de hongos. No es un tema muy agradable, pero los hongos existen. Y existen en oídos y en boca. ¿Y dónde más? Bueno, cuénteme usted. Bueno, fíjate que en todas estas cavidades que tú mencionas, tenemos algo que nosotros denominamos flora normal. Ahora está muy de moda el concepto de microbiota. Sí, es la palabrita de moda. Que está ahorita como de moda, pero pues bueno, engloba a una serie de microorganismos que normalmente habitan en estos espacios, que generalmente son espacios cerrados, espacios húmedos, calientes porque tienen más o menos la temperatura corporal. Y en ocasiones estos hongos llegan a crecer de manera desproporcionada. Generalmente estos hongos o este crecimiento desproporcionado tiene muchas veces que ver con el estado inmunológico del paciente. Un paciente que a lo mejor por alguna situación su nivel de defensas baja, por infecciones frecuentes, por alguna cuestión de alimentación, por alguna cuestión de alguna patología crónica que tenga el paciente, lo predispone a que su nivel de defensas baje y que entonces estos hongos que habitualmente se encuentran en estas cavidades, pero que el sistema inmunológico tiene controlados, pueden llegar a crecer. Ahora, ¿cómo se forman esos hongos? Por ejemplo, en los oídos. En los oídos, bueno, aquí hay una situación especial con los oídos. ¿Es por no bañarse adecuadamente? Una podría ser eso, por una mala higiene del oído, considerando además que el oído tiene su propio sistema de autolimpieza. Sin embargo, por ejemplo, cuando el paciente se expone en ocasiones alguna agua contaminada o se introduce objetos que pudieran estar contaminados con algún hongo que hay en el medio ambiente, que es una posible vía de transmisión o de contagio, puede llegar a desarrollar estos hongos. Particularmente hay uno que pertenece a la familia de los aspergilomas, del Aspergillus, que es el que crece particularmente en el oído, y el oído, por ser una cavidad cerrada, de una temperatura cálida y hasta cierto grado con cierto punto de humedad, permite que ese hongo pueda llegar a florecer y que evidentemente nos pueda dar molestias. ¿Qué tiempo tarda en florecer un hongo en el oído? Es muy variable, o sea, puede esto ser de semanas a meses, en donde el paciente inicialmente esté luchando contra el hongo para poderlo eliminar, pero si los medios de defensa del organismo no son suficientes, entonces sí podrá llegar a desarrollar este tipo de infecciones que muchas veces se confunden con un oído sucio, por ejemplo, por un tapón de cerilla,
O bien, y eso genera que el paciente además esté manipulando el oído, se esté metiendo a picadores. Porque es incómodo, sientes incomodidad en el oído cuando tienes el hongo, ¿no? El hongo sobre todo porque va a generar dos molestias importantes y eso permite que se confunda con otros cuadros. En primer lugar, generalmente el paciente con hongos tiene comezón, entonces tiene rascado y eso asume o el paciente liga con que hay una mala higiene. Pero además, conforme el hongo va creciendo y va ocupando un espacio dentro del conducto, el paciente empieza a sentir que su audición baja, tiene el oído tapado. El problema o lo que lleva muchas veces al paciente a la consulta es que empieza a tener una secreción que puede ser amarilla o verdosa y eso es lo que lleva al paciente a la consulta. Pero muchas veces en los estados iniciales, pues el paciente lo liga con que a lo mejor es un poco de comezón o que está el oído... Se le quedó enjabonado. O incluso a veces le pide una ayuda a alguna tercera persona que lejos de mejorarle el estado del oído, lo empeora. La situación es que generalmente ya llegan a la consulta cuando el paciente ya tiene alguna complicación o porque ya es evidente que trae la secreción en el oído. Si hay secreción, hay infección. Es correcto. ¿Qué tan peligroso es tener esto en el oído? Depende también mucho, volvemos a lo mismo, del estado inmunológico del paciente. El oído, considerando particularmente el conducto auditivo externo, que es donde crece la infección, del hueso temporal. En un paciente que, por ejemplo, es un diabético mal controlado, en un paciente que tiene quimioterapia en curso o cualquier otra situación que afecte su estado inmunológico, ese hongo puede llegar a penetrar la vía cutánea, la barrera cutánea, y poderse diseminar dentro de la misma cabeza. Lo que tenemos arriba, pues es el cerebro, o bien introducirse más a otras áreas internas del oído y generar vértigo o zumbido de oídos o simplemente pues una baja auditiva. Quizá el paciente con más tenemos que tener cierto cuidado es con el paciente diabético. El paciente diabético puede generar una infección que vaya incluso hasta la base del cráneo y eso pues tener una complicación o un desenlace fatal. Estamos hablando de un paciente mal controlado. Pero, ¿por qué el paciente diabético? ¿Qué características tiene de que lo pone en peligro? El paciente diabético, por este mismo problema metabólico que tiene este mal manejo de la glucosa, hace que el sistema inmunológico no responda de manera adecuada, particularmente contra todas las formas de infección, es decir, contra virus, contra hongos o contra bacterias. Eso lo predispone a estar en un estado que sea fácilmente infectable por algún germen, en este caso un hongo. Al no encontrar un sistema inmunológico que defienda al organismo, puede penetrar esas barreras y diseminarse hasta la base del cráneo. Doctor, no quiero dejar pasar este término que usted usó de la autolimpieza del oído. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de autolimpieza del oído nos referimos a que el oído tiene un mecanismo de barrido muy fino para que cuando se genere la secreción que se conoce como cerilla o cerumen o cera, dependiendo de la localidad en donde nos encontremos, el mismo oído va a tratar de eliminar o lo va a limpiar, lo va a sacar a la parte externa del conducto auditivo externo, que se llama concha, y cuando uno se mete a bañar, pues eso se elimina con agua y con jabón. Claro. Sin embargo, hay algunas situaciones, por ejemplo, cuando el oído es muy seco o cuando a lo mejor el paciente tiene alguna forma de alergia o simplemente porque la anatomía del conducto es muy estrecha, eso favorece que la cera se quede ahí y eso tenga que ameritar que el especialista haga una limpieza de oídos. Pero normalmente el oído tiene su propio medio de limpieza. Decimos incluso entre broma y broma que los oídos se limpian con los codos. Invito a todo nuestro auditorio a que intente hacerlo. Evidentemente no va a poder. Entonces, los oídos tienen su propio sistema de autolimpieza. No hay que meterle agua oxigenada, ni alcohol, ni soluciones con cualquier cantidad de cosas que puedan pasar por la cabeza, porque podemos afectar nosotros el pH del oído y entonces sí, generar que ese sistema de autolimpieza falle. Incluso los pacientes que abusan de la limpieza del oído, es decir, que se están metiendo... ¿Cuántas veces a la semana hay que limpiarse el oído? Solito. Solito. Ningún día. O sea, si me preguntan cuántas veces hay que hacerse algún aseo del oído, ningún día, cuando el oído está sano y el paciente no tiene ninguna otra complicación. Pero te comentaba que vemos ¿Cotonetes? En la consulta, no. Nunca, jamás. Nunca. Ajá. Y dicen también por ahí que la naturaleza es muy sabia y sabía que el ser humano iba a inventar los cotonetes o los aplicadores o los hisopos.
Entonces, el conducto tiene una forma de S. Entonces, si uno introduce el cotonete con demasiada presión, puede llegarse a perforar el tímpano. Claro, porque es muy peligroso.